Bueno, la actividad de hoy, que se titula Medios y Dictadura, estará a cargo de Pablo Yonto, que es abogado de causas importantes relacionadas a distintos centros clandestinos, incluyendo también causas que tienen Moreno y Luján, autor de varios libros: La noble Ernestina, La vergüenza de todos, El juicio que no se vio y Los 100 días de Macri, junto a otros autores. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos a Pablo la presencia. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. No sé si atrás está bien o subimos un poquito. ¿Está bien? Bueno. Primero agradecerles y agradecerles doble, porque este grupo de jóvenes que integran este colectivo, a nosotros los más viejos nos hace sentir muy bien, porque la esperanza de transformar al periodismo y transformar a la comunicación viene de la mano de ellos, de ellas, y desde hace unos cuantos años, por suerte, van surgiendo más y más colectivos de nuevos periodistas, de nuevos comunicadores, de nuevos espacios en la sociedad, no solo argentina, sino sobre todo latinoamericana, apuntando a romper con los viejos modelos de comunicación y periodismo, ese periodismo dominante que ha dado de nuevo en América Latina y sigue dando muestras de lo que son, ¿no? Es una prensa al servicio de los grandes poderes, de los grandes grupos hegemónicos, no solo de comunicación, sino económicos, y además bajo el servicio o al servicio de los golpistas de siempre. Entonces era imprescindible en la Argentina la ruptura, por lo menos muchos periodistas pensamos que era necesario la ruptura con ese viejo periodismo, el combate de ideas y la batalla de ideas con ellos. Ellos son otra cosa, por eso cuando nos hablan de venimos a unir a los argentinos, no, nosotros desde el periodismo no queremos unirnos con ellos. Nosotros no queremos estar en un mismo medio que Mañeto, que Ernestina, que los Mitre, no queremos estar con Mazot y la Nueva Provincia, no queremos estar con los medios golpistas de Latinoamérica. Allá ellos para nosotros no son periodismo, y la construcción de un periodismo distinto, de un periodismo al lado de los trabajadores, de los sectores populares, me parece que tiene enormes esperanzas cada vez que uno escucha que ha crecido, que ha nacido un colectivo como el de aquí de Luján. Así que, por supuesto que cuando esta idea fue transmitida, inmediatamente dijimos, allí estaremos, y creo que ustedes tienen, bueno, aquí en estos compañeros y compañeras, una apuesta muy fuerte al presente, más allá de apostar al futuro, pero ya lo están haciendo y creo que hoy empieza con ustedes un camino interesante sobre la discusión de medios y dictadura. La verdad que es interesante continuar discutiendo los medios, pero sin perder la mirada hacia atrás que tenemos que poner. Nos parece que estos días además vinieron a reafirmar la necesidad de mostrar y seguir mostrando lo que hicieron los medios en la época de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, como bien dicen, y no como la orden que han dado hace unos días en Radio Nacional para que no se diga más dictadura cívico-militar, ya empezaron las prohibiciones, y tiene mucho que ver con lo que pasa hoy, sin duda. Ni olvidemos lo que ocurrió un día después de las elecciones en las que ganó lamentablemente el macrismo. Ya el editorial del diario La Nación no esperaron ni 24 horas, ya lo tenían listo. Publicaron un editorial donde prácticamente pedían la libertad de los genocidas. Y qué buena la reacción que se dio inmediatamente, ya la misma mañana en que había salido publicado el editorial en La Nación, noviembre del 2015, la reacción de los propios periodistas de La Nación, todos ellos jóvenes, 30 y pico de años, es decir, ni habían vivido o eran bebés cuando ocurrió la dictadura, y sin embargo reaccionaron y dijeron: este editorial golpista no nos representa, es la voz de los Mitre, de los Aguiar, pero no la de los trabajadores, y por supuesto sacaron su propio comunicado. Esas cuestiones, por supuesto, alimentan mucho
la esperanza, el alma, el espíritu, y poder decir, bueno, hay mucho todavía con lo que construir y mucho para esperar del periodismo joven. Por supuesto que no es todo el periodismo joven, hay un sector importante del periodismo joven que está del lado de ellos. Y bueno, se dará esta disputa entre dos tipos de periodismo. Y lo interesante de mirar hacia atrás es que estamos observando que muchas de aquellos personajes, periodistas ya con cierta pluma y nombre en la época de la dictadura, aún están ocupando importantes lugares en los medios de comunicación y, por supuesto, su pregonar alrededor de para dónde tienen que ir los países, para dónde tiene que ir la Argentina y para dónde tiene que ir Latinoamérica, es la misma voz que la que tenían hace 40 años. Una de sus expresiones es Joaquín Morales Solá, que siguen, perdón, pueden hacer arcadas y todo eso, pero hay otros un poco más camuflados y escondidos. Lo que sí estamos sorprendidos, desde hace tiempo, no de ahora, pero la verdad todos los días hay como un shock nuevo, es con algunos compañeros que, habiendo sido militantes ya de organizaciones guerrilleras en los 60 y 70, ya de partidos políticos de izquierda, o ya del campo, ubicándose alguna vez en el campo popular, hoy estén profundamente del otro lado, disparando desde el otro lado. Este artículo que ha salido hace pocas horas en el diario Clarín, de Alfredo Leuco, burlándose de los organismos de derechos humanos y diciendo que ahora hay que crear nuevos organismos de derechos humanos, y diciendo, no con ironía, no está escrito con ironía, está escrito muy seriamente, el tema de poner un aviso clasificado en los diarios para que se presente gente a crear nuevos organismos de derechos humanos. Y por supuesto despotricando contra abuelas, el CELS, hijos, madres. Creo que estas cosas, por supuesto que vuelven a golpear, aunque no son nuevas, pero también nos reafirman en la necesidad de la construcción del periodismo distinto. Por eso la idea de esta charla, y la verdad gracias por tantos compañeros y compañeras que están presentes, ya les vamos a pasar también el micrófono para que nos cuenten las distintas experiencias en cada lugar. Estas charlas sirven mucho para mostrarles algunas cosas, sobre todo a los más jóvenes, pero también para recordarles algunos aspectos a los más veteranos. Primero, para que no olvidemos nunca lo que fue el rol de los medios durante la dictadura cívico-militar. Yo estoy convencido que no hubiese ocurrido tamaña represión, tamaño terrorismo de Estado, si el rol de, aunque sea un medio de comunicación, uno, hubiese sido distinto en la Argentina. No digo que no hubiesen existido los desaparecidos, pero estoy seguro que algunos secuestros, algunas desapariciones, algunos hechos tremendos que ocurrieron sobre todo en los últimos años de la dictadura, cuando era posible alzar la voz, y de hecho muchos alzaron la voz, las cosas hubiesen sido un poco distintas. Pero fíjense que la prensa nuestra casi no tiene ejemplos para dar. Siempre tenemos que dar los poquitos ejemplos que hay, algunos en Capital, otros en algunos lugares de aquí del Gran Buenos Aires, otros en alguna provincia, pero muy pocos. No tenemos una prensa que podamos rescatar y decir, bueno, miren, había 50 diarios en todo el país resistiendo y combatiendo a la dictadura. No, son casos muy aislados, desde ya que el ícono es el compañero Rodolfo Walsh, pero la verdad nos gustaría ir mostrando otros ejemplos, o más ejemplos, y sin embargo, bueno, son hallazgos que se dan y que creo que el compañero Nicolás va a poder contar de una experiencia aquí en
en Luján, sobre un hallazgo que tiene también sobre un personaje anónimo, digamos, dando su pequeñita batalla en un medio de comunicación aquí. Por supuesto vamos a rescatar a algunos de los compañeros y compañeras que hicieron resistencia mediática, periodística, en la época de la dictadura, pero no fueron más que muy pocos y sin duda la minoría. ¿Por qué tiene que ver aquello con lo que ocurre hoy? Nosotros, cuando hablo en plural, hablo en nombre, digamos, de un grupo de periodistas que en todo el país tiene la convicción de que el periodista, que el comunicador, cumple un rol político. Nosotros nos llevó un tiempo darnos cuenta de eso. Los que ingresamos jóvenes al periodismo, yo ingresé al diario, perdonen la mala palabra, al diario Clarín, ingresé en 1978, tenía 17 años, y por supuesto entré como casi todos los jóvenes con la ilusión de que ahí en ese lugar se hacía periodismo, de que efectivamente ahí íbamos a llevar adelante todo lo que te enseñan o en las facultades o en los institutos terciarios sobre el periodismo, y por suerte allí otros compañeros más grandes, con mayor formación política, nos abrieron los ojos. Y aprendimos un tiempo después, a algunos nos llevó más tiempo, a otros menos tiempo, advertir que el periodismo y la comunicación, primero, es una actividad política, que cada vez que se hace periodismo, se hace política. Y esto no es que lo descubrimos nosotros o lo descubrieron los compañeros que nos precedieron. Esto es desde que nació el periodismo, es decir, el periodismo es una actividad política. Por eso cuando nos dicen y siguen repitiendo ahora, queremos periodistas independientes, queremos periodistas... No, eso no existe, no existió nunca. Pero no existió nunca del lado de ellos, fundamentalmente, porque cuando fundaron sus periódicos y sus diarios, que eran propiedad de ellos, los fundaron con objetivos políticos. Roberto Noble, cuando funda Clarín, no quiere hacer un diario independiente, lo hace tan político que el diario Clarín del primer año, que es 1945, apoya campañas políticas y apoya campañas políticas en contra del peronismo. Explícitamente, sus tapas llamaban a votar en contra de Perón. Y eso lo hace sin vueltas, no es que se esconde y se camufla, no, lo hace directamente en sus tapas llamando a votar en contra del peronismo. Lo mismo La Nación no se fundó como un diario independiente, neutro, etcétera, fue con objetivos políticos, y lo mismo ha pasado con todos los medios en la Argentina. No hay un solo medio del que pueda hablarse sobre su neutralidad. Por supuesto están los medios de nuestro lado que también fueron hechos, y los compañeros que recuerden los 70, para no irnos tan lejos, en los 70 aparecen dos diarios que responden a dos de las organizaciones más importantes de aquel momento de lucha y resistencia en las dictaduras, que fueron el diario El Mundo del PRT y el diario Noticias, que cercano, bueno, o directamente vinculado a la organización político Montoneros. Entonces, ni de un lado ni del otro, como se dice ahora, digo, el periodismo tuvo esta cosa del periodismo independiente. Pero en los últimos años, los últimos 20 años, vinieron con ese discurso, el tema del periodismo neutro, el periodismo independiente. Y nosotros, un pequeño grupo, salimos a contestar y a romper con esa posición, a decir, minga de periodismo independiente, nosotros nos consideramos periodistas que tenemos una ubicación política y un rol político para cumplir. Por eso nosotros estamos enrolados dentro de los periodistas que se consideran del lado del campo popular, lo dicen y lo hacen. De boca nuestra nunca va a salir bueno, yo voy a estar en la mitad y voy a escuchar a uno y voy a escuchar al otro. No, yo tomo posición. Nosotros tomamos posición al lado de los trabajadores, al lado de los sindicatos combativos, al lado de los organismos de derechos humanos, al lado de las organizaciones populares en sus reclamos. Estamos de ese lado, nos paramos de ese lado. Cuando nosotros vamos a una
movilización o a un piquete, no apuntamos nuestras cámaras contra los rostros de los piqueteros para que sean identificados por la represión, los servicios, la cana. Apuntamos nuestras cámaras hacia los policías, hacia los autores de lo que va a ser la represión. Por eso ahora cuando sacaron el protocolo de Patricia Bullrich, hablando de personajes que se han convertido, cuando saca el protocolo Patricia Bullrich, este protocolo para los piquetes, incluye un capítulo, ¿no?, un artículo con un corralito donde se tienen que poner los periodistas. Y por eso salieron a contestarle a algunos compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos, los fotógrafos, a decirle, no, nosotros no queremos ni corralito, ni que nos digas dónde nos tenemos que poner para cubrir un piquete, un corte de ruta, etcétera. Porque nosotros, los reporteros gráficos, le dijeron, nosotros tenemos posición política, habrá quienes la tienen a favor de la policía o de los gobiernos que reprimen, pero nosotros no, la mayoría de los miembros de la Asociación de Reporteros Gráficos, de la conducción, tenemos posición política y nosotros vamos a los piquetes para registrar el hecho periodísticamente, pero también para poner nuestra cámara donde hay represión y ubicar a los responsables de esa represión. Esta introducción es para decirles que parte de lo que vamos a ver tiene que ver con esto. En la dictadura, los medios y la mayoría de los periodistas tenía posición política, y su posición política era estar apoyando al golpe. Apoyaron el golpe, apoyaron la represión, guardaron silencio en los momentos en que había que denunciar, y luego, cuando llegó la democracia, o llegaron los 2 últimos años de la dictadura, donde ya un poco se podía hablar más o se podía escribir más, empezaron a decir, yo me porté de esa manera porque tenía miedo. Y entonces nosotros nos preguntábamos, los más jóvenes, pero caramba, ¿cómo es esto? Entonces el periodista, que supuestamente es un oficio o una profesión de riesgo, ¿qué tiene que hacer con el miedo? Interesante tema para discutir. Es decir, ¿qué pasa en una sociedad cuando el periodista tiene miedo? La sociedad está a merced de ese miedo y encima quienes tienen de alguna manera la obligación, no digo de no sentir miedo, porque todos sentimos miedo, sino de vencer a ese miedo para dar un paso más, resulta que nos han dicho que tenían miedo y que por eso no publicaban todo lo que venía como denuncia. Pregunta interesante para hacernos, pregunta interesante para discutir con los periodistas, porque uno también después se preguntó, bueno, ¿y cuánto dura el miedo? ¿76, 77, 78, 79, 80, 81? ¿Y quién decide cuánto dura el miedo? En un periodista. ¿Cuándo los medios tenían que romper ese miedo? Y ahí vienen discusiones interesantes, porque uno entonces después les preguntaba, ¿y en Malvinas 1982 ustedes también tenían miedo? Porque todos los medios de comunicación se enrolaron en el triunfalismo de la dictadura y nos engañaron a toda la sociedad diciendo que estábamos ganando. Y en el 82, que sepamos, ya había bastante posibilidad de por lo menos decir la verdad en cuanto a la guerra, pero ni siquiera sobre Malvinas dijeron la verdad. Por eso estamos convencidos de que acá hubo un periodismo muy compenetrado ideológicamente con la dictadura, con los objetivos de la dictadura, los objetivos económicos, que fueron los fundamentales de la dictadura. La dictadura se instauró en la Argentina para imponer un plan económico, el plan ya venía armado. El 5 de abril de 1976, Martínez de Hoz anuncia el plan. El plan incluye un congelamiento de salarios que duró abril, mayo y junio. Recordemos siempre para las discusiones sobre los tiempos anteriores, que en abril, mayo y junio de 1976 los salarios fueron congelados y hubo inflación y no hubo un 0, nada de aumento para ningún gremio, para ningún trabajador. Fue el primer tijeretazo que se le metió al salario de los trabajadores y que fue a parar
a beneficio de todos los empresarios. Ese hecho hay que recordarlo siempre porque fue el primer mordiscón sobre los ingresos de los trabajadores, ¿no? Cuando se dice cómo estaba el reparto de la riqueza en la Argentina antes del golpe, bueno, y algunos dicen que estaba 51-49, etcétera, es decir, que se estaba llegando a ese famoso 50-50. Bueno, cuando llegó el golpe y cuando llegó el plan económico de Martínez de Oz, el primer mordiscón a la parte de los trabajadores fue dado con ese congelamiento salarial. Bueno, les vamos a mostrar algunas imágenes que son, como siempre, mejor que las palabras, para señalarles a ver cómo anduvimos por esos tiempos y, por supuesto, después para charlar un poco con ustedes e intercambiar algunas cosas. A ver cómo me ubico. Vamos a adelantar esto. En el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú se escuchó un audio que seguramente ella hace una conferencia, se dio Videla en Washington y ella había acompañado a Videla en aquella oportunidad. ¿En qué año, perdón? En el año 77. Tal vez estas sean estas dos entrevistas las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos. También es cierto que en un momento Magdalena Ruiz Guiñazú Bueno, lo que vimos recién, digo, lo traje porque, bueno, como estuvo de visita Obama, y se habló del tema de los Estados Unidos y a ver qué hizo, qué no hizo el gobierno de los Estados Unidos, qué hizo y qué no hizo Jimmy Carter. Digo, esta filmación que pertenece a la TV pública, pero que fue robada de la TV pública porque el archivo de lo que fue Canal 7, ATC, TV pública, fue saqueado en su momento y casi no quedó nada. Entonces, este material estaba en manos de un archivista de materiales así inéditos y lo tuvimos que comprar. En el 2007 tuvimos que comprarlo para recuperarlo y para mostrarlo, ¿no? ¿Qué es? Es la cobertura oficial del viaje de Videla en 1977 a los Estados Unidos, para encontrarse con Jimmy Carter, el presidente demócrata de los Estados Unidos, y tener una serie de diálogos, y ahí aparece una periodista, Magdalena Ruiz Guiñazú, diciéndole a Videla: señor presidente, usted tendría que hacer más viajes como estos, frente a la imagen argentina en el exterior, es decir, frente a lo que se decía en el exterior de que aquí había violaciones a los derechos humanos, vuelos de la muerte, campos de concentración, desaparecidos. Frente a todo eso, en el 77, Magdalena le dice a Videla en Estados Unidos: señor presidente, usted tiene que viajar más, usted tiene que hacer conocernos, o sea, el famoso desmentir la campaña anti-argentina. Esa era Magdalena. Nosotros siempre dijimos: Magdalena, no te pedimos que niegues lo que hiciste en la CONADEP, lo que hiciste después. Ahora, tenés que reconocer estas cosas, porque estas cosas son las que a nosotros nos impactaron. Muchos de nosotros creíamos a ciegas lo que salía en los medios. Yo tenía 15 años cuando fue el golpe, y muchas de las informaciones que salieron en los medios, como tantos otros argentinos y argentinas, nos la creíamos. Y entonces cuando desde los medios se decían cosas como estas, digo, por lo menos
la autocrítica, por lo menos el pedido de disculpas, o por lo menos el reconocimiento, me equivoqué, la verdad en aquel momento, pero no, nada. La prensa de aquel momento ha hecho autocrítica el ejército, de alguna manera ha hecho autocrítica un sector importante de la iglesia, han hecho autocrítica otros sectores de la sociedad. La prensa y los periodistas de aquel momento, sobre todo los periodistas que estaban fuertemente en la TV, en la radio y en los medios gráficos, cero autocrítica, cero pedido de disculpas. Y sobre el tema del rol de los Estados Unidos, por supuesto que hay que decir que Carter, como parte de su política con la dictadura militar, algunas resoluciones sacó y por supuesto apoyó algunas votaciones para criticar al gobierno de la dictadura. Ahora, al mismo tiempo, es el mismo Estados Unidos que de boca de Henry Kissinger pidió que la represión se hiciera lo más pronto posible. Es el mismo Estados Unidos que asesoró y preparó a los militares argentinos en la Escuela de las Américas, el mismo que se llevó represores a Centroamérica para combatir contra las organizaciones populares, el sandinismo, los compañeros del Salvador, etcétera, y esa doble cara del gobierno de los Estados Unidos es la misma doble cara que trajeron ahora de la mano de Obama. A Obama, no a él, pero sí en la Embajada de los Estados Unidos hemos dejado los abogados y las abogadas en causa de lesa humanidad una nota diciendo, muy bien por los archivos, van a desclasificar por fin, 40 años después, los archivos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, la Central de Inteligencia, van a desclasificar los archivos de las Fuerzas Armadas de ellos, vamos a ver qué es lo que entregan, pero en la misma nota le pusimos, 1, ningún archivo con tachaduras, 2, los archivos entregados al gobierno argentino, a la procuración, es decir, a nuestros fiscales y a los organismos de derechos humanos, para que no tenga el monopolio de esa información este gobierno y haga lo que quiera con esos archivos. Y 3, que ya que están tan comprometidos con los juicios y con la política de derechos humanos, bueno, que entonces concedan la extradición del represor de la masacre de Trelew, que todavía está en los Estados Unidos y le están negando el pedido de extradición que hace la justicia argentina. Entonces ese discurso, la verdad, de dos caras, muy parecido al discurso de dos caras de la época de la dictadura, nos parece también interesante que se remarque y que se exija. Esto que van a ver seguramente lo han visto 1000 veces y lo han visto seguramente... Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Bueno, esta imagen que ahora se pasó de nuevo estos días, recordando los 40 años del golpe, para nosotros, para los periodistas, es sin duda la imagen de nuestra profesión. Esta imagen es de 1978, de la época del Mundial de Fútbol aquí en la Argentina. Está filmado por un equipo de la televisión holandesa. La televisión holandesa, cuando llegó a la Argentina para cubrir el Mundial, el día que empieza el Mundial, el 1 de junio del 78, un jueves, empieza a las 3:30 de la tarde el partido inaugural. La Ronda de las Madres, ustedes saben que es los jueves a las 3:30 de la tarde. Era así antes, en la dictadura,
sigue siendo así ahora. Cualquiera que va de ustedes hoy a la plaza un jueves, a las 3:30 en punto de la tarde, va a encontrar a las madres, Asociación Madres, con Neve de Bonafini a la cabeza, y Madres Línea Fundadora, ambas dando vuelta alrededor de la pirámide a partir de las 3:30 en punto. Y esta imagen es de la Plaza de Mayo durante el Mundial de Fútbol, jueves a las 3:30 de la tarde, con un equipo de la televisión holandesa que había mandado a un periodista con cámara al estadio y a un periodista con cámara a la ronda de las madres. Y este grito desesperado de la madre, vieron que hay una madre que como metía la mano, que quería hablar y llega a decir algo como el diario La Prensa, o sea, quería decir algo sobre el diario La Prensa, y la otra madre, que es una madre platense, que es la que toma, digamos, más la iniciativa de hablarle al periodista holandés, a ese micrófono negro largo que aparece, y le termina diciendo casi una definición del periodismo. Hemos ido a los consulados, a las embajadas, a las iglesias, nadie nos atiende. Ustedes son nuestra última esperanza. Ustedes, los periodistas, le está mandando el mensaje, le está diciendo con voz de madre, ustedes son la última esperanza. Y eso es lo que es el periodismo. La última esperanza de los que no tienen voz, la última esperanza de los que están encarcelados, perseguidos, reprimidos en cualquier parte del mundo. Por eso esta escena argentina y de la dictadura es casi una lección, no es una lección de periodismo, es una lección de periodismo y destaca la importancia que hubiese tenido la prensa argentina, pero no, la prensa argentina no estaba ahí, estaba solo la televisión holandesa para registrar esto que fue y sigue siendo una imagen simbólica muy fuerte del momento de silencio del periodismo con las madres. Esto fue registrado por la televisión holandesa y fue una de las primeras imágenes de las madres en aquel momento y causó, por supuesto, impacto sobre todo en Europa, ¿no? Aquel Mundial de Fútbol que recibió, por supuesto, el apoyo y los aplausos de toda la prensa nuestra y que sirvió para que la dictadura tuviese una especie de envión popular, lamentablemente hay que reconocerlo, una especie de envión popular porque la Argentina salió campeona del mundo y miles y miles de personas festejaron con todo el derecho a festejar un campeonato mundial de fútbol, pero hay algo que a mí nunca me dejará dormir tranquilo. Yo también festejé ese mundial. El 26 de junio del 78, Argentina gana el campeonato del mundo el domingo 25 de junio del 78. El lunes 26 de junio del 78, decenas de miles de estudiantes secundarios se ratean, van a la Plaza de Mayo y al grito de Videla corazón, hacen que Videla salga, levante sus dos brazos en alto como si fuera un jugador de fútbol y agradezca a la multitud. Eso también es parte de lo que nos pasó como sociedad y es parte de lo que hay que reflexionar. Yo no fui a la plaza ese lunes, pero la verdad no me acuerdo por qué no fui. No sé por qué no fui. Pero en esa plaza había decenas de miles de estudiantes secundarios que se habían rateado para festejar el Mundial y se terminó coreando el Videla corazón, Videla corazón. Digo, todo esto también tiene que ver con la prensa. Yo estoy seguro que si la prensa argentina hubiese hecho lo que hizo, por ejemplo, la prensa mexicana, y acá hay un compañero que nos acompaña, que ya vamos a hablar de él, compañerazo argentino que está en México. La prensa mexicana, el diario El Universal de México en 1976, en noviembre del 76, manda un enviado especial a la Argentina para que averigüe qué está pasando en la Argentina, que parece que hay muchas denuncias de desaparecidos y de secuestros. El diario El Universal publica en noviembre del 76 en la tapa de un diario mexicano que en la Argentina había 16.500 desaparecidos, a noviembre del 76. Eso ocurría en una gran cantidad de países del mundo. Ese compañero mexicano que todavía vive, periodista, hizo la nota, hizo una serie de notas, volvió a su país y escribió eso.
Y esas informaciones acá llegaban por los cables de las agencias, etcétera. ¿Dónde estaban los periodistas de política? ¿Qué estaba haciendo Joaquín Morales Solá? ¿Qué estaba haciendo Chiche Helblum al frente de la revista Gente? ¿Qué estaba haciendo Magdalena Ruiz Guiñazú, que tenía de columnista económico a José Martínez de Oz? Y cuando lo llamaba le decía, hola Joe, y Martínez de Oz del otro lado le contestaba. Digo, todo eso es parte de nuestra triste historia periodística, sobre la cual hay que primero mirar, aprender, juntar información y luego reflexionar, discutir, debatir para que, bueno, esto también tengamos un nunca más de nuestra prensa, porque muchos de ellos siguen y porque además muchos de ellos de esto no dicen nada, ¿no? Como si no hubiera ocurrido, o entre que lo ocultan o lo niegan. Magdalena lo niega, ¿no? Magdalena dice, yo siempre estuve en contra de la dictadura. No, esto es lo único que pudimos encontrar tuyo porque los archivos de radio y televisión desaparecieron, pero mirá lo que encontramos, ¿no? Vos con Videla directamente, no una cosa que dijiste perdida por algún lado. No, vos en una conferencia acompañando el avión oficial de los periodistas que iban con Videla a los Estados Unidos. Bueno, y por último, les queremos mostrar algunas imágenes que por ahí las recuerdan más y que tienen que ver con los medios gráficos. Bueno, este es un editorial de la revista La Semana en pleno Mundial de Fútbol, ¿no? Quien firma ahí abajo es Jorge Fontevecchia y habla sobre la imagen argentina. Jorge Fontevecchia dirige la editorial Perfil y es una de las editoriales que hoy se jacta de haber, peleado, resistido, combatido y denunciado a la dictadura. Bueno, esto es de 1978 y Jorge Fontevecchia, que firma ahí abajo, se pregunta, ¿realmente mejoró nuestra imagen? Y él dice que el Mundial ha servido para mejorar nuestra imagen frente a la campaña anti-argentina en el exterior. Esta es la tapa de Gente durante la guerra de Malvinas. Si usted quiere ver y saber cómo estamos ganando, hizo bien en esperar un día más este número de gente, así atacamos al Hermes, etcétera, etcétera. Vieron que ahora hablan los empresarios, hablan ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas, los empresarios hablan y hablaron durante el gobierno de Néstor y Cristina de falta de libertad de expresión, censura en los medios, etcétera, etcétera. Bueno, esto era lo que decía ADEPA el 21 de abril del 79, en plena dictadura. Declaró ADEPA en Salta que existe libertad de prensa en la Argentina. En plena dictadura, ADEPA dijo que acá había libertad de prensa. Si algo no hubo en la Argentina, entre otras cosas, es libertad de prensa en ningún momento de la dictadura militar. Crónica, también con el triunfalismo en la guerra de Malvinas. Destruimos Alcanberra, las fotos de Margaret Thatcher. No sé si conocen a estos dos personajes. Por las dudas, la señora del tapado blanco es Ernestina Herrera de Noble, la dueña del Grupo Clarín. Y quien está atrás es Jorge Rafael Videla. La cara de orto que tienen, disculpen la expresión, ambos. Esto ocurre en agosto de 1979. ¿Qué había pasado? Clarín y la dictadura organizan un año después del Mundial un partido homenaje a los campeones del mundo del 78. Clarín y la dictadura. Entonces, ahí están bajando del palco porque el partido había terminado. Claro, la idea era que iban a jugar, y jugaron la selección argentina, campeona del mundo, con un agregado, un pequeño agregado, que era que jugaba Diego Armando Maradona, que no había jugado el Mundial del 78, contra el resto del mundo, contra una selección de los mejores jugadores del mundo. Por supuesto, todo indicaba que la fiesta tenía que terminar bien, que Argentina le tenía que ganar al resto del mundo y que todos íbamos a celebrar. Maradona hace el primer gol, Argentina 1, resto del mundo 0, pero a los del resto del mundo se les ocurre hacer 2 goles. Entonces gana resto del mundo
2-1, y por lo tanto tienen que bajar las escalinatas del palco oficial para entregar la copa. ¿A quién? Al capitán de la selección del resto del mundo. Por eso bajan de esa manera. ¿Quién había sido el capitán de la selección del resto del mundo? Ahora vamos a verlo. Bueno, espero que algo se pueda ver, creo que atrás no, pero esta es una página de la revista El Gráfico. Arriba dice carta, ahora voy a mostrar la segunda parte, la otra página, carta a mi hija. Está escrita en inglés, es el señor que está ahí en el recuadrito, es un jugador de fútbol holandés, se llama Ruud Krol, era el capitán de la selección holandesa en el Mundial 78. Ruud Krol había llegado a la Argentina como parte del equipo holandés. Holanda venía como subcampeona del mundo a jugar en la Argentina a ver si podía ganar el campeonato, y se alojaron en Mendoza los holandeses, y entonces en el medio del Campeonato Mundial de Fútbol aparece en la revista El Gráfico una carta a la hija. Es decir, Ruud Krol, holandés, le mandaba una carta a la hija contándole que estaba en la Argentina y que estaba concentrado para jugar el Mundial. No, la carta está escrita en inglés, dice my beautiful, your mom, etc. Bueno, no vamos a leer en inglés. Bueno, acá está la otra página, ¿no? Decía carta de un lado a mi hija, al otro lado. Los del Gráfico tuvieron la gentileza de traducirnos la carta, ¿no? Entonces, de aquel lado estaba en inglés, en la otra página en español. Y dice a mi hija, ahora lo abro un poco más. Miren el final de la carta. Le está contando Krol a su hija que vive en Holanda, carta en inglés, el Gráfico tradujo, y entonces dice: cada vez hace más frío, junio del 78, por las ventanas del hotel vemos todos los días que cae nieve, el paisaje es hermoso, pero me faltas tú. Sonríe, pronto estaremos juntos, no tengas miedo, papá está bien, tiene tu muñeca y un batallón de soldaditos que lo cuida, que lo protege y que de sus fusiles disparan flores. Dile a tus amiguitos la verdad, Argentina es tierra de amor, algún día cuando seas grande podrás comprender toda la verdad. Entonces acá tenemos a Ruud Krol, capitán de la selección de Holanda, mandándole una carta a su hija de 5 años en inglés, que vive en Holanda, y diciéndole: hijita mía, a tu papá aquí en Argentina lo cuida un batallón de soldaditos que de sus fusiles disparan flores, acá en la Argentina es una tierra de amor, ya vas a ver, cuando seas grande comprenderás. Primera pregunta: ¿por qué carajo un holandés le escribe a su hijita holandesa una carta en inglés? ¿No? Bueno, esto fue así porque Ruud Krol nunca le escribió esa carta a su hija. Nunca. Esta carta fue inventada por la revista El Gráfico, fue inventada por un periodista de apellido Romero, que falleció hace pocos años. Cuando falleció era corresponsal del diario Olé en España, y esta carta generó un revuelo en la delegación holandesa en pleno Mundial de Fútbol, porque primero Krol no había escrito ninguna carta, segundo porque en Holanda antes del Mundial hubo una campaña monitoreada o empujada por algunos periodistas y artistas para que Holanda no viajara al Mundial de Fútbol en repudio a la existencia de una dictadura en la Argentina, y sin embargo viajó, y porque había un revuelo en Holanda con el tema de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Y al Gráfico se le ocurrió inventar esta carta, a Romero se le ocurrió inventar esta carta fue publicada, la delegación holandesa protestó, amagó con irse del Mundial, jamás nos enteramos nosotros de esto, jamás nos enteramos, o sea, ningún medio argentino contó esta historia en ese momento, y esto empezó a conocerse con los años, a tal punto que en Holanda hay 2 documentales hechos a partir de esta carta. Bueno, esta carta trucha, esta carta falsa, primero, nunca fue desmentida por la revista El Gráfico.
O sea que si acá hay algún docente, alguna docente, mañana manda a algún estudiante, a algún niño, a algún joven a las hemerotecas a hacer un trabajo sobre a ver qué decía la prensa durante el Mundial 78, y alguno va a la colección de la revista El Gráfico, un niño va a decir, mire señorita, mire profe, encontré una carta de un jugador holandés, el capitán de la selección, que le mandó a su hija, qué sé yo, y no va a encontrar en ninguna parte la desmentida. Entonces esto ha quedado registrado tal vez como una de las mayores vergüenzas de la historia de nuestro periodismo durante la dictadura. Por supuesto que hay muchas más, les muestro una sola y terminamos. Seguramente tendrán muchos ejemplos ustedes para contar. Esta es la tapa de la revista La Semana en 1984, ya en la democracia. El título dice, tenía 4 años, la asesinaron por terrorista. Esta beba es la esta niña es la niña Lanuscu. La familia Lanuscu, en 1976, vivía en San Isidro. Estaba formada por el papá, la mamá y 3 hijos. Una noche de septiembre del 76 ocurre esto que va a salir en los diarios. 5 sediciosos abatidos. Ese es el diario Crónica. Nunca se dijo en la nota, ese es el diario Crónica de septiembre del 76, nunca se dice en la nota los nombres de quienes fueron los terroristas abatidos. Con la democracia se supo que los terroristas eran Roberto Lanuscu, militante montonero, Matilde Lanuscu, militante montonera, su esposa, Robertito Lanuscu, 6 años, la nena que acaban de ver ustedes, de 4 años, y la beba, Matilde Lanuscu, de 6 meses de edad. Esos eran los 5 sediciosos abatidos, según el diario Crónica y según todos los diarios de esa fecha. ¿Qué pasó con la familia Lanuscu? Llegó la democracia y, como ustedes también aquí lo han vivido en Luján, todos los cementerios, este es Robertito Lanuscu, Barbarita Lanuscu, la de 4 años, y de Matilde Lanuscu no hay foto, porque tenía 6 meses, sus padres no le habían hecho ninguna foto, o si se la hicieron, estaba la foto dentro de la casa que fue destruida por el accionar de la gente del ejército. Cuando llega la democracia, empiezan las excavaciones de las tumbas NN, aquí también ocurrió en Luján, y en casi todos los cementerios de la provincia de Buenos Aires y del país. Entonces cuando fuimos, yo soy el abogado de la familia Lanuscu, cuando fuimos al cementerio de Boulogne, porque había 5 tumbas, una al lado de otra, y coincidía el día, en el registro del cementerio, el día de las 5 tumbas NN coincidía con el día de los 5 sediciosos abatidos. Entonces cuando se fueron a excavar las tumbas, ahí está el empleado del cementerio excavando las tumbas, se abrió la primera tumba y ahí estaba el cajón con los restos de Roberto Lanuscu, el papá. Se abrió la segunda tumba y estaba el cajón con los restos de Matilde Lanuscu, la mamá. Se abrió el tercer cajón, que ya era más pequeño, y ahí estaba los restos de Robertito Lanuscu, de 6 años. El cuarto cajón, los restos de Barbarita Lanuscu, 4 años, la foto que vieron primero. Y cuando se abrió el último cajón, que era un cajón blanco, chiquito, se abre el cajón y adentro había un osito y 2 medias. El osito no es un osito de juguete, sino lo que se llamaba o se sigue llamando aún la ropita del bebé, un osito. No había huesos, no había nada. Lo primero que pensamos fue, bueno, los huesos se hacen 1984. Los huesos se habrán hecho polvo, los huesos de los bebés se desintegran, cuando pasa tanto tiempo el hueso, no sé, pensábamos cualquier cosa con los abuelos de la beba.
Y bueno, quedó ahí como, bueno, si el diario decía 5 sediciosos abatidos, la habrán matado, sus huesos los pusieron ahí y no hay huesos. ¿Qué pasó? Un científico estadounidense que en ese momento vino a la Argentina para trabajar con las abuelas, no había ADN, utilizando los métodos y los procedimientos de la época, determinó a partir de rayos X sobre el cajón y otros análisis que en ese cajoncito nunca habían depositado restos de ningún ser humano, ni mayor, ni niño, ni bebé. Ahí nunca habían existido huesos. La incertidumbre fue total, el desconcierto fue enorme, no sabíamos qué había pasado, se empezó entonces a investigar y 2 vecinos del barrio donde ocurrió el ataque a la casa donde estaban los 5 sediciosos abatidos, una señora nos dijo, esa noche yo vi cuando se llevaban envuelto en un colchón a un bebé o una beba. Y otra señora también del barrio dijo, se decía, yo no vi nada, pero se decía que de ahí se habían llevado viva a un bebé. Y recién ahí supimos que Matilde Lanuscu fue secuestrada ese día y llevada, y es una de las 400 nietos o nietos que se buscan hoy en la Argentina. Matilde Lanuscu debe tener hoy, ella era en septiembre del 76, tenía 6 meses, así que hoy es alguien que tiene o va a cumplir 40 años, y es una de las nietas a recuperar. Miren lo que fue la prensa, que fue capaz de decir 5 sediciosos abatidos, y miren lo que fue el terrorismo de Estado, capaz de poner un cajoncito con un osito y 2 medias para que crea alguien que allí estuvo una beba. Por eso cuando decimos el rol de la prensa no es simplemente responsabilizarlos por haber apoyado el golpe, haber apoyado el plan económico, etcétera, sino por estas cosas. Tienen mucho para pedir disculpas y además tienen mucho para hacer, para intentar remediar la barbaridad que hicieron. Así que gracias por la atención, gracias por haber venido. Les paso el micrófono a los compañeros de aquí y bueno, lo que se pueda preguntar, se quiera preguntar o decir, micrófono para ustedes. Gracias. Bueno, antes de abrir un poco el espacio para preguntas, también agradecer a la gente de acá de la Biblioteca Jean Jaurès. Hoy nos olvidamos en el arranque por la predisposición que han tenido para abrirnos las puertas. La verdad que es un lugar muy agradable, que hemos copado por suerte. Así que agradecerles de corazón el espacio que nos han brindado. Y por ahí, Pablo, antes de abrir la pregunta... aprovechar a preguntarte por las causas que te tienen como abogado en cuestiones vinculadas a derechos humanos. Sabemos que hay una causa que vincula a varios de los detenidos desaparecidos de Luján, que fue presentada en el juzgado de Rafecas en 2012. Por ahí si nos querés contar un pantallazo de esa causa y de otras, y de qué pasa con esas causas a partir un poco del contexto, del cambio de contexto político. Bueno, y aprovecho que hay algunos familiares aquí también, bueno, para ubicarnos un poco qué momento estamos pasando y hacia dónde van las causas, ¿no? En principio, bueno, las causas por supuesto que van a seguir, las causas no se detienen. Sí estamos notando por parte de algunos juzgados y desde ya por parte del gobierno macrista que hay están usando distintos mecanismos para entorpecer el accionar de la justicia y el funcionamiento de las causas. Por ejemplo, desde el gobierno, en esta ola de despidos que han llevado adelante y que siguen llevando adelante, hoy a la mañana estuvimos en el Hospital Posadas, la cifra de despedidos anda alrededor de los 200 o 300 compañeros despedidos, y ahí también despidieron a 7 compañeros que forman parte del colectivo de memoria
del Hospital Posadas y que venían trabajando no solo con actividades dentro del hospital, sino también ayudando y buscando testimonios, buscando sobrevivientes, es decir, para aportar información a las causas. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Macri, ¿no? Está apuntándole a lugares de memoria específicos del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo Provincial para despedir o desarmar los equipos de investigación. Es decir, ahí hay una acción concreta que va a tener, ya tiene efecto y va a tener efecto en las causas. O haciendo cuestiones como, ustedes saben que hay una dirección de protección de testigos, es decir, si algún compañero quiere declarar en una causa de lesa humanidad y considera que por alguna u otra razón está preocupado por algo que vio, escuchó o le contaron sobre un tema que lo lleva a él o a ella a pedir que el Estado lo proteja, existía y existe una dirección de protección de testigos. Bueno, esa dirección de protección de testigos ha quedado en manos ahora de un teniente de caballería. Así que imagínense los compañeros y compañeras que están en ese sistema de protección de testigos, lo que nos están diciendo. Algunos ya han salido en estos días, porque dicen, no quiero que me proteja un teniente de caballería. Es un teniente de caballería retirado, no es de la época de la dictadura, es, digamos, de los jóvenes, pero es un teniente de caballería. Y la verdad que es una falta de respeto que al frente de la Dirección de Protección de Testigos esté un militar. Cosas como esta nos preocupan y por supuesto son parte de esta hipocresía del gobierno macrista de voy al Parque de la Memoria y junto con Obama tiro flores al río en homenaje a los desaparecidos y mientras tanto despido en la administración pública y entre ellos a compañeros y compañeras que están en lugares clave del Estado Nacional apoyando los juicios. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, judicialmente lo que sí notamos es que varios jueces y tribunales ya empezaron a lentificar aún más las causas. Y eso sí es una decisión política, que no está escrita, pero que se nota claramente. Hay tribunales como el Tribunal Oral Federal de San Martín, que tiene a su cargo la causa Campo de Mayo y que tiene 14 juicios orales pendientes para realizar. Está llevándolos adelante al ritmo de un juicio por año. O sea que en San Martín ya tenemos garantizado 14 años de juicio. 14 años de juicio. Y ahí está imputado el genocida de mayor edad. Tiene 92 años, se llama Santiago Omar Riveros y era el jefe de Campo de Mayo en el 76, 77 y 78. Esa es la situación en muchos casos. En las causas que tienen que ver con Moreno Luján y con, bueno, para los compañeros de Mercedes, que veo que están allá también, las lleva adelante, creo que un juez que, por suerte, continúa y más allá de que siempre le exigimos, le pedimos y le reclamamos, que es el juez Daniel Rafecas, bueno, esas causas mantienen su ritmo, lo que sí es tal el volumen y la magnitud de causas que hay en el juzgado de Rafecas que hace que, por ejemplo, algunos casos de Mercedes o de compañeros de Mercedes secuestrados en Capital, como el compañero Carlos Cardinal, o los casos de la Quinta de Moreno, que hay algunos compañeros aquí, o los casos de Moreno y Luján de 1976, lo que llamamos nosotros la caída de todo lo que fue el grupo de propaganda del PRT, del ERP, y que cae una imprenta y a partir de ahí caen una cantidad de compañeros vinculados a las publicaciones del PRT, entre los cuales estaba nuestro poeta, ahí Dardo, que ya le voy a pedir después al compañero que nos cuente qué anda haciendo. Y esa causa, cuya responsabilidad es del regimiento de Mercedes, esperamos, tanto esa causa, la de la Quinta de Moreno y la de los compañeros de Mercedes secuestrados en Capital, esperemos que este año Rafecas indague a los responsables, que todavía están vivos, y tengamos lo más pronto posible un juicio oral. Los juicios van a seguir, no hay forma de parar los juicios. Tendría que ocurrir una hecatombe mundial para que los juicios se detengan.
Digo hecatombe mundial porque los juicios están sostenidos no solo por la jurisprudencia argentina, sino por la jurisprudencia internacional. Entonces, para que haya un retroceso en la jurisprudencia internacional, la verdad tendría que ocurrir una hecatombe mundial. Y bueno, no vemos eso, más allá de lo que está pasando en el mundo. Pero los juicios van a continuar. Si a Macri se le ocurriera un indulto, una amnistía o lo que sea, eso sería cuestionado por inconstitucional. Si la Corte macrista, la que quieren formar ahora con estos dos jueces que quisieron meter por la ventana, declarara que es constitucional un indulto, una amnistía, no estoy dando ideas, estoy diciendo estos son capaces de todo, ahora les voy a contar lo que hicieron con Milagro Sala. Si hicieran eso, bueno, apelaríamos a los tribunales internacionales, a la Corte Interamericana, por ejemplo, y creemos que la Corte Interamericana resolvería la nulidad de eso. Pero bueno, vamos a ver a dónde llega el macrismo. El macrismo ahora se puso un poco, con esto de los 40 años, se puso como ahí a decir, yo estoy del lado de los organismos, yo estoy del lado de las abuelas, etcétera, pero hacia adentro esto es lo que están haciendo. Les contaba lo de Milagro Sala porque ahí sí tenemos un tema de hasta dónde son capaces de llegar. Milagro Sala está detenida desde mediados de enero en Jujuy. Le iniciaron tres causas. Cuando le inician la primera causa por el acampe en Jujuy, a mediados de enero, la detienen, se dan cuenta que han metido la pata, porque si van a detener a alguien acusándola de un delito y mantenerla detenida por un tema del acampe, por cortar el tránsito, por no permitir, etcétera, etcétera, bueno, van a tener que detener a decenas o centenares de miles de argentinos y argentinas que hagan lo mismo en todo el país, incluyendo los que hacen marchas por el fiscal Nisman. Pero bueno, como se dieron cuenta de eso, recularon, cesó la detención esa, pero el mismo día, otra denuncia, otra causa, y Milagro Sala siguió detenida. Pero miren esto, el día que nombran a la fiscal por la causa del acampe, el fiscal general de Jujuy, mediante una resolución, nombra a la fiscal Liliana Fernández como fiscal para la causa 2307, Milagro Sala por el acampe, etcétera, y para todas las causas que se inicien contra la ciudadana Milagro Sala. O sea que sabían que iba a haber más causas y además cometen una barbaridad mundial que es nombrar fiscal personal, ¿no? Como que cualquiera de ustedes un día hagan algo y les nombren fiscal para este delito que acaban de cometer y todo aquel delito que fueran, o toda aquella causa que fueran a cometer. Esto que no se puede creer está sucediendo hoy en la Argentina. Lo hemos denunciado, se va a presentar esta semana una denuncia contra el fiscal general de Jujuy, autor de esa resolución. Nosotros no la sabíamos, apareció hace unos días y bueno, se estuvo trabajando. Ayer trabajamos con Zaffaroni este tema. Zaffaroni va a hacer una presentación internacional con esto. Pero bueno, esto está ocurriendo hoy en la Jujuy de Morales, con ese gobernador y esa corte también funcional que creó en pocos días en Jujuy. Bueno, si quieren hacer preguntas, lo que sí le pedimos que hablen fuerte, porque no llegamos con el micrófono. Así que quien quiera formular alguna pregunta, alguna inquietud, nada, algún debate. Si alguien quiere contar algún hecho ocurrido... Si tiene alguna información respecto a una noticia que salió hace horas en Minuto 1, da cuenta del primer civil condenado por colaborar con la última dictadura, un empresario. Bueno, cuando llegan las buenas noticias, que son tan pocas en estos tiempos, uno tendría que abrir las charlas con eso, ¿no? Como dijo un compañero el otro día en una charla, dice, en estos 100 días la única noticia buena que tuvimos fue la cara de orto que le puso el Papa a Macri en Roma. Pero bueno, hay otras pequeñas buenas noticias y hoy llegó una
que es la primera condena, como bien dice el compañero, a un empresario que es el dueño de la empresa La Veloz del Norte, una empresa de transporte, que fue juzgado por delito de lesa humanidad, por el secuestro de sus trabajadores y que hoy recibió una condena a 12 años de prisión. La condena ha sido evaluada por los organismos como... Ha sido evaluada como histórica, sin duda, por todos nosotros, más allá de que el monto nos puede parecer corto de pena, pero es el primer civil empresario condenado por delito de lesa humanidad. Así que esperemos que ahora vengan los otros juicios que están pendientes, el juicio a la Ford, a 3 gerentes de la Ford. Ese se tiene que hacer en los tribunales de San Martín, ese tribunal que dije recién que tenía 14 juicios esperando. Estamos esperando el juicio contra los responsables de Mercedes-Benz. Bueno, hay otras empresas. Otros han sido el año pasado, uno tras otro, fueron sobreseídos o se les dictó la falta de mérito. Casualmente, en una quincena, fueron Blaquier. Para los que dicen, no, ustedes la tienen contra Blaquier, qué sé yo. Sí, la tenemos contra Blaquier, y más ahora que vimos que en la lista de los 430 y pico de invitados el otro día a la cena con Obama, estaban todos los Blaquier. Sí, claro, ¿cómo no iban a estar invitados? Ahí está una de las explicaciones seguramente de por qué le dictaron el sobreseimiento el año pasado. Blaquier de la empresa de Ledesma, Ernestina de Noble, Mitre y Mañeto por la causa papel prensa, que la tiene el juez Ercolini y no los llama indagatoria. El periodista Botinelli, el primer periodista procesado por delitos de lesa humanidad, autor de otra terrible nota en la revista Para Ti, hecha a una compañera madre que estaba secuestrada en la ESMA. La revista Para Ti y el grupo de tareas la sacan de la ESMA, le hacen una nota en una confitería y la devuelven a la ESMA. Y la nota sale con el título «Habla la madre de un subversivo muerto». Le inventan una nota a Telma Jara de Cabezas diciendo que despotricaba contra los organismos de derechos humanos, etc. También le fue dictada la falta de mérito por la Cámara Federal el año pasado cuando el juez lo había procesado. Así que son unos cuantos civiles empresarios que falta todavía tener buenas noticias, pero sin duda la de hoy es una noticia para ponerse bien y contentos porque es la primera señal. Yo todavía no pude leer la sentencia, calculo que mañana o pasado la tendremos, pero la verdad es importantísimo que para la Argentina se dé esto por lo que tanto habían peleado los organismos y el pueblo con el tema de los civiles responsables del genocidio. Bueno, el gran problema de los juicios es ese, ¿no? Más allá de que obviamente primero están nuestras compañeras y compañeros testigos, madres y abuelas, que también mes a mes tenemos la mala noticia de fallecimientos, pero como bien pregunta el compañero, en este momento hay 640 genocidas condenados, bueno, 641 hoy, hay más de 1000 procesados y calculamos nosotros que son alrededor de 50.000 los responsables totales que tenemos que llevar a juicio. Ahora, no sabemos a cuántos vamos a llegar por este tema del reloj en contra. Ya les dije que el de mayor edad es Riveros, que tiene 92, pero hay muchos que tenían en el momento del golpe 22, 23 años y digamos con ellos la posibilidad etaria de la persecución es mayor, por supuesto, pero necesitamos acelerar los juicios. Así que además a la mayoría de los genocidas con más de 70 años los van mandando a prisión domiciliaria. La mayoría de los genocidas pide revisación médica diciendo que han perdido la capacidad cognitiva y piden salir de los juicios. Por suerte, muchos de ellos se les hace el examen médico, tenemos que poner peritos médicos nuestros para que resuelvan que están simulando o que están exagerando su situación de salud y bueno, ahí vamos, camino
a tratar de, en lo más pronto posible, llevar a la cárcel a la mayor cantidad de genocidas. No, somos profundamente optimistas siempre, aún en los peores momentos. Llevamos la consigna de Rodolfo Walsh, de dar testimonio en los tiempos difíciles, y sabemos que está ocurriendo. No sé cuántos de aquí están relacionados con el tema medios o estudiantes de comunicación, pero la verdad, por abajo la cuestión viene fuerte en la comunicación. Obviamente que el gran problema que tenemos es la falta de medios. Los medios con más llegada siguen en manos del enemigo, y bueno, y también sabemos lo que ha pasado con los pocos medios que estaban, o creíamos que estaban, en manos de gente que respondía al campo popular, pero sin embargo algunos han hecho un desastre. Ahí está el nombre de Spolsky, de Garfunkel, con el cierre de Tiempo Argentino. Los compañeros de Tiempo Argentino, que son 200, están tratando de sacar un diario cooperativo ahora, ojalá tengan suerte. Agradecemos a todos aquellos que hayan ido a la marcha y comprado el ejemplar de Tiempo Argentino. Les cuento que vendieron 35.000 ejemplares, agotaron toda la tirada que habían hecho ellos, y bueno, con ese dinero están reuniéndose ahora para ver si pueden empujar la formación de una cooperativa y sacar un diario del lado nuestro. Pero bueno, todos los que aquí escuchan radio saben las dificultades que tenemos para encontrar una radio amiga. Muchos ya se fueron a Radio del Plata, otros están buscando ahí en la 750. Creo que el 7 de abril vuelve Víctor Hugo a la mañana, Radio AM 750, va a estar todos los días. Otros andan buscando ahí 740, Radio Rebelde. Supongo que las radios de aquí, acá hay compañeros de los medios, también nos pueden contar qué radio ponemos aquí. Pero pura interferencia en la FM de acá, en las F. La 750 acá. Bueno, vamos a tener que hacer algo. Los medios por internet, ahí hay un espacio que los jóvenes vamos a tener que, con ustedes, aprender y trabajar mucho. Yo creo que ahí hay una batalla fuerte a dar, en las redes sociales hay otra batalla fuerte. Digo, no nos pueden ganar esos espacios, y creo que ahí tenemos que hacer mucho entre todos. Pero la verdad, yo doy clases en la Facultad de Periodismo en La Plata y es impresionante la cantidad de jóvenes con todos los años, con buenas ideas y con buena disposición para hacer cosas. Obviamente no le vamos a ganar no pensemos en hacer un diario para competirle a Clarín y un canal para competirle al 13 o a TN. Digo, estos son momentos para pensar en espacios alternativos, fuertes y con llegada al campo popular. Vamos a tener que usar mucho el ingenio, la imaginación, la militancia, el esfuerzo para ganar esos espacios, digo. Y cuando volvamos, porque vamos a volver, ahí sí la política de comunicación sin duda tendrá que pegar un giro fuerte, reconocer errores cometidos y hacer otro tipo de tarea comunicacional, y no agarrar a Spolsky y darle para hacer lo que hizo. La verdad que hizo un desastre, y de esto se tiene que aprender mucho también. Interesantísima pregunta para los medios y también para nosotros. ¿Por qué? Vieron que ahora como que se libera, compremos por internet lo que sea, que me lo traen a casa. Bueno, ahí también va a tener que venir de nuestro lado una reflexión político-económica. ¿Qué significa eso? Porque seguro, y sobre todo mis pibes, sus pibes, etcétera, papá, mirá lo que encontré, voy a comprar esto en Estados Unidos y me lo traen para acá, y el paralelismo con aquella propaganda famosa, la que más se ve, la de las sillas, hay otra de los paraguas, ¿no? Con el tema de que lo nacional es una mierda, lo extranjero es mejor y además es más barato. Y se vienen con toda esa idea, importemos, importemos, importemos. El cuento es abrir la economía y el resultado va a ser el mismo que en la década del 90 y el mismo que en la década del 70 con los milicos. Destrucción de la industria nacional y una cosa consumista de nuestro lado que hizo que en la dictadura la consigna DM2, que eran los argentinos viajando
a Brasil sobre todo, a comprar porque veían todo más barato, dos de estos, dos televisores, dos radiograbadores, me los llevo, etc. Así que bueno, cuidado con esto, no solo desde lo mediático, sino también desde lo político y desde lo político-económico. Por eso me parecen interesantes todo esto que está pasando, compañeros, y relacionado con lo que dice el compañero de dónde encontramos optimismo. Yo la verdad, más allá de todo lo que hemos llorado y sufrido por la derrota los primeros días, yo estoy, y muchos estamos entusiasmadísimos y emocionados por esto que está ocurriendo aquí esta noche, que está ocurriendo en todo el país, todos los días, las plazas, las reuniones de la militancia. La derrota fue en noviembre. Inmediatamente hubo playas. Yo fui a un camping en Villa Gesell, dijeron está Sabatella en la playa, fuimos un montón para allá, eran 2.500 personas, y bueno, y eso fortalece, porque creo que sí, asumir la derrota, discutir la derrota y salir para adelante, y estos espacios me parecen extraordinarios para esto, para fortalecernos, salir a militar. Primero, no creer esto de que los periodistas somos los que tenemos la verdad. Esa fue la primera ruptura que había que hacer en el 2008, y si bien no ocurrió en forma total, ocurrió en forma parcial, porque fue la primera vez en la historia que un gobierno, pero inmediatamente un sector importante de la sociedad, que son ustedes, decidieron cuestionar a los medios. Era lo primero que había que hacer, Entonces, ustedes y millones de personas más en la Argentina ya no ven las noticias igual. Ya ustedes empiezan a preguntarse, ¿quién me lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Esto será cierto o no? Ya muchos de ustedes dicen, esto lo dice TN, pará, lo voy a chequear. Aunque me estén mostrando las imágenes, ¿no? Esto último que apareció, por ejemplo, ahora, ¿no? Impactante, gente contando dinero, la maquinita, todo. Lo primero que nos genera a todos y a todas es un shock. Y casi la tentación de decir, pero manga de hijos de puta corruptos, ¿no? Es lo que uno siente, lo primero que siente. Después uno para la pelota y dice, me lo está mostrando TN. Esto es una financiera. Están contando plata. ¿Qué carajo quieren que hagan adentro de una financiera? Si yo pongo cámaras todos los días dentro de los bancos, voy a encontrar lo mismo, todos los días gente contando plata. De ahí, de que estén contando plata, que esa plata sea producto de delitos, etcétera, hay un largo tramo a recorrer y a investigar, pero no me vas a convencer de que el solo hecho de mostrar eso indica delito, que es lo que la imagen que enseguida crearon e instalaron, y por supuesto en un sector importante de la sociedad la ganaron. Esa sola imagen indica corrupción. No, esa imagen lo que indica es que hay dentro de una financiera gente que está contando plata. Sí. Exacto, un video, dice el compañero, que sacan, que es de hace tiempo, creo que 2012, ya lo tenían hace 2 años y lo sacan ahora justo en la semana que se estaba discutiendo el tema de los fondos buitres. La verdad tenemos que todos y todos lo que podamos, obviamente, adueñarnos de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta de comunicación y son una herramienta para vencer esa desinformación en la que nos quieren sumergir. Y hoy es importantísimo y las tenemos que, la verdad, manejar lo mejor posible, multiplicarlas, etcétera, y yo creo que ahí está el tema central de los aportes que desde abajo se pueden hacer, porque si hay algo que a muchos nos molesta es esto que generaron en algún momento de hacer creer que son los periodistas los que tienen que manejar la comunicación. No, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de comunicación, el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad para investigar, que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en cuanta Carta de Derechos Humanos está, es para cada ciudadano del mundo, para cada ciudadana del mundo. Entonces lo tenemos que ejercer. Nos engañaron con eso de que los periodistas que estudian y que se reciben de periodistas son los que tienen que manejar la información. No, minga de eso. Seguiremos enseñando algunas técnicas del periodismo, etcétera, pero la comunicación es parte de nuestros derechos y los tenemos que ejercer. Somos nosotros los comunicadores.
Para los que decían que no tenía política en algunos rubros, Macri tenía, ellos tenían claramente la política. Y la política se la imponía o se la impuso Mañeto, ¿no? Lo primero que atacaron fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Lo primero, ¿no? Tenían la orden de destruir AFCA, la ley, y lo hicieron. Telesur, y fueron por Telesur. Vienen con la idea de destruir cada una de las conquistas que hubo, no solo en materia de comunicación, sino en todas. Seguramente la que más les costará será la política de derechos humanos. Seguramente porque ahí saben además que no es el 49% que está a favor de los juicios, sino que es muchísimo más, y que gran parte de sus votantes también están a favor del juicio y castigo a los culpables. Ahora, con el tema comunicación, vinieron dispuestos a destruir todo y van a destruir todo. Por eso la reacción nuestra, por supuesto, tiene que ser no bajar los brazos con el tema comunicacional y ponernos a pensar en las 1001 posibilidades. Yo creo que además la lección aprendida es, cuando volvamos, insisto, el tema comunicación tiene que ser prioritario, el tema justicia tiene que ser prioritario y sin duda el tema derechos humanos hay que retomarlo hasta donde se llegó y multiplicarlo. Yo, además de agradecerles, les voy a tirar un mangazo. Nada de plata ni nada. Sencillito. Compañeras, compañeros, todo aquel que vea, se cruce, almuerce, un asadito, no, asado ya no hay, comparta algo con personas, varones, canosos, como él, como yo, más o menos 55, 56, 57, 58, 59 años, en esa franja más o menos, por favor, háganles una pregunta. Pregúntenles si hicieron la colimba. Y si les dicen que sí, que hicieron la colimba, pregúntenles entre qué año y qué año. Y si la hicieron entre 1974 y 1983, pídanles por favor que les cuenten a ustedes qué es lo que vieron, qué es lo que escucharon, qué es lo que supieron por algún rumor. Todo dato que esté en los ojos de ellos, en los oídos de ellos, a nosotros y a ustedes nos sirve. Todo dato, aunque sea pequeño, aunque les parezca insignificante, nos sirve. Y si ese colimba, ex colimba, se anima, un papá, un abuelo, un tío, díganle que se los cuente a ustedes. Si se anima, que venga a los organismos de derechos humanos a contarlo. Si no se anima a contarlo con nombre y apellido, que escriba un anónimo, que lo ponga en Facebook, que mande una carta a alguna radio o algún diario, que pida por un fiscal, que se los cuente a ustedes y ustedes nos lo cuentan a nosotros, vienen a los compañeros acá, a las compañeras, pero necesitamos como agua ese testimonio. Están declarando miles de conscriptos en todo el país ayudando. Y la verdad fueron 600.000 conscriptos entre el 74 y el 83. Si los citáramos por orden alfabético, uno por uno, no llegamos más, no llegamos nunca más. Entonces necesitamos acelerar ese tema y que aquel que sabe algo, porque va a haber algunos que les van a decir, mira, yo hice la colimba, pero la verdad no escuché nada, no vi nada, pero va a haber muchos miles que le van a decir, sí, yo escuché, yo vi, a ese lo necesitamos, así que tráiganlo. El pequeño datito nos puede servir para saber el nombre de un genocida, para saber qué pasó con el destino de un compañero o compañera, para saber qué pasó con los restos de un compañero o compañera, y por ahí lo más importante, para encontrar alguno de los 400 o 400 nietas que estamos buscando con las abuelas.